pues tenemos a la enfermedad de Parkinson primaria o idiopática, a los parkinsonismos atípicos, a los heredodegenerativos y a los parkinsonismos secundarios. Entre los parkinsonismos, aquí está nuevamente la gráfica que se las había mostrado en alguna ocasión, en donde tenemos a la parte de lo que es la enfermedad de Parkinson y luego de los parkinsonismos secundarios, que es de lo que vamos a hablar ahora en esta ocasión, que tenemos a las causas vasculares, a las infecciosas, a las traumáticas, por ejemplo, a las drogas o toxinas, las metabólicas, y, por ejemplo, las alteraciones por la circulación del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, la hidrocefalia normotensa, y los parkinsonismos hereditarios, pues tenemos a las alteraciones en los genes de la parquina, las ataxias espinocerebelosas, la enfermedad de Lubac, la enfermedad de Wilson, y todas aquellas alteraciones por déficit anormal de hierro en el cerebro. Y luego los parkinsonismos atípicos, hasta abajo, que son pues, la parálisis supranuclear progresiva, la de múltiples sistemas, la degeneración cortico-basal. Se llamaba degeneración cortico-basal ganglionar. Entonces, los parkinsonismos atípicos, o Parkinson Plus, se sospechan por que son más rápidos en su evolución y tienen un mayor número de signos y síntomas neurológicos. Y algo muy importante, lo más importante de los parkinsonismos es que no responden a la administración de levodopa, a diferencia de los pacientes con enfermedad de Parkinson, que ustedes saben que les damos levodopa, y de hecho es como una prueba diagnóstica. Ajá. No está dentro de los criterios diagnósticos de enfermedad de Parkinson, pero nos sirve como parte del apoyo para los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson. Estamos sospechando que estamos teniendo una alteración en el trastorno del movimiento. Ahora, acuérdense que los trastornos del movimiento nacieron una cosa que se llama banderas rojas. Las banderas rojas, de hecho, nacieron aquí, no nacieron en el kinder ni en nada de eso, ¿eh? Nacieron aquí, en los trastornos del movimiento. Precisamente, en donde nosotros, el paciente siempre te va a decir de una manera u otra que tiene una alteración. Ajá. Y bueno, de las banderas rojas son estas, que los pacientes tengan una cosa que se llama demencia precoz, signos simétricos, ajá, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, que se acuerdan que les decía que tiene signos asimétricos siempre, o sea, siempre va a predominar más un lado en la enfermedad de Parkinson, y los parkinsonismos siempre van a estar parkinsonizados de ambos lados, ajá, va a haber alteración de la función vulvar, trastorno precoz de la marcha, el paciente va a tener muchas caídas en el primer año de evolución, va a tener una dependencia de la silla de ruedas en los primeros 5 años de evolución, insuficiencia autonómica precoz, o sea, los pacientes van a tener muchos trastornos autonómicos, apnea del sueño, apraxia, miembro sensorial, pérdida sensorial cortical. Y ya. Entonces, acuérdense, es lo mismo que lo anterior, si dice factores predictivos para un parkinsonismo atípico. Dentro de esos factores predictivos para un parkinsonismo atípico, van a tener lo que ya les había mencionado, que es una rápida progresión de la alteración de la marcha. El paciente puede tener inestabilidad postural, caídas, ausencia de temblor, a diferencia del paciente con la enfermedad de Parkinson, que ya ven que tiembla, y puede tener mioclonus. Y lo más importante nuevamente es la pobre ausencia o la falta de respuesta a la levodopa. Ese es prácticamente sería como para diferenciarlo. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que tiene un síndrome rígido asinético y la presencia de alteraciones en los movimientos oculares de los ojos, ustedes van a sospechar que el paciente puede ser que tenga una parálisis supranuclear progresiva. Si ustedes tienen un síndrome rígido asinético y tienen signos piramidales, eso les va a hacer sospechar que ustedes tienen una atrofia de múltiples sistemas, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen de manera inicial a un paciente que tiene un síndrome rígido asinético más
eh, cosas de la disautonomías, que el paciente se cae, se hipotensa y muchas cosas así, ustedes van a tener, perdónenme, una cosa que se llama atrofia de múltiples sistemas. ¿Les apareció en la pantalla un artículo A? ¿Sí, A? No, doctor. Bueno, no le hagan Seguimos caso. con la presentación. No quería que vieran eso. Es que me lo mandé a mi iPad yo solo. Perdónenme ustedes. No se preocupe, doctor. Ay, espérenme. Es un artículo que me tengo que poner a revisar ahorita. Ay, ¿dónde quedó el otro, lo de la clase? Ya, aquí está. Listo, ok. Perdónenme ustedes. Entonces, aquí estábamos, ¿no? En esta parte de aquí, en los parkinsonismos atípicos. Si ustedes entonces tienen que el paciente tiene un síndrome rígido asinético y disautonomías, pues lo más seguro es que ustedes tengan una cosa que se llama atrofia de múltiples sistemas. Si tienen un síndrome rígido asinético, disartria, disfonía, estridor, el paciente puede tener una atrofia de múltiples sistemas también. Si tienen un síndrome rígido alienígena, cinético, perdón, mano alienígena, apraxia, pues pueden tener una degeneración, un síndrome córtico basal. Pero no es lo mismo el síndrome córtico basal que la degeneración córtico basal. Más adelantito se los voy a explicar. Si ustedes tienen la aparición de un síndrome rígido asinético y que el paciente se demencie, esto puede ser una demencia por cuerpos de Lewy, una parálisis premenstrual progresiva o un síndrome córtico basal. Siempre, acuérdense, en la enfermedad de Parkinson lo primero que va a aparecer es el síndrome rígido asinético. Y en los pacientes con el parkinsonismo, primero van a aparecer los datos de la enfermedad, por ejemplo, las disautonomías, y ya después se va a presentar el síndrome rígido asinético, ¿ok? Primero van a tener, por ejemplo, las alteraciones o al unísono, a diferencia de la enfermedad de Parkinson. Aquí lo primero que van a tener siempre, por ejemplo, en la parálisis prenuclear progresiva, van a ser las alteraciones de los movimientos oculares y el síndrome rígido asinético a su vez. Y eso es lo que les va a hacer sospechar que ustedes tengan un síndrome o un parkinsonismo atípico. Es como si les sacaran, es lo que les he mencionado mucho, por ejemplo, también en las cefaleas, que tenemos una cosa que se llama banderas rojas. Ya les expliqué cuáles son estas banderas rojas. Y ahorita les voy mencionando un poquito sobre las cuestiones estas de las enfermedades. Que muy bien. Entonces, aquí, dentro de los parkinsonismos atípicos, tenemos son enfermedades también multisistémicas, y dentro de estos está la parálisis nuclear progresiva, el síndrome córtico basal, la atrofia sistémica múltiple, la demencia por cuerpos de Lewy, y el complejo parkinsonismo esclerosis lateral amiotrófica demencia. ¿Ok? Muy bien. Una pregunta, ahorita que les doy la clase y les hablo a través del micrófono, ¿me escuchan mejor que cuando quito el micrófono? Pues se escucha igual, doctor. O sea, ¿Se escucha no, igual? sí. Ok, es que pensaba que tal vez se escuchaba como más lejos quitando el micrófono. Bueno, ok, pues se escucha igual, no hay tanto problema. Bueno, pues ya tal vez yo no tenga que hablar tan fuerte. Bueno, perdón. Dentro de los parkinsonismos atípicos, tenemos a los parkinsonismos heredodegenerativos, pues tenemos a la enfermedad de Huntington, a las ataxias espinocerebelosas, a la enfermedad de Wilson, a la deficiencia hereditaria de ceruloplasmina, a los trastornos por la acumulación de hierro, al parkinsonismo distonía ligada al X, el síndrome de Herrmann-Staudter-Schenker y la lipofuscinosis ceroide y las citopatías mitocondriales. Y luego, dentro de los parkinsonismos secundarios, tenemos permítanme, perdón.
Ya, entre los parkinsonismos secundarios, dentro de las causas, pues tenemos a las cuestiones vasculares, al infeccioso, ajá, al que es por drogas o toxinas, Doctor. las causas metabólicas, por tumor o trauma y la hidrocefalia normotensa. Bueno, dentro de los parkinsonismos atípicos, ajá, de los que vamos a hablar ahorita, acuérdense que estos se van a clasificar por la proteína que está afectada. Entonces, dentro de estos, por ejemplo, tenemos los que son las amiloidopatías y el principal Doctor, ejemplo de todos ellos. Hey, no está cambiando la diapositiva. ¿ya cambió? No, seguimos en la misma desde hace rato. Espera. ¿Ahí está cambiando? Ya, ¿Ahí cuál se quedó en esta? ¿En cuál es se quedaron? sí, ¿Aquí? ninguna de estas las vimos. Ajá, sí, desde ahí. Disculpen porque estoy muy... Están hablando mucho del otro hospital. Ok, muy bien. Entonces, acuérdense que ya también aquí donde están las proteínas. ¿Sí cambió? Sí, ya cambió. Sí, doctor. Ok, bueno, entonces, acuérdense que estos se van a clasificar porque están afectadas las proteínas. O sea, se van a clasificar estas como enfermedades como proteinopatías. ¿Ok? Muy bien. Permítanme, porque otra vez, perdón. Ay. Ya. Espero que no me sigan llamando, perdonen ustedes. Y bueno, entonces dentro de las más características de las amiloidopatías es la enfermedad de Alzheimer, las alteraciones por la ubiquitina de la enfermedad de Parkinson, las mutaciones de la parquina, la sinucleinopatía. ¿Se acuerdan que les mencionaba la vez pasada que enfermedad de Parkinson es una sinucleinopatía, ¿no? Pero también, por ejemplo, la demencia por cuerpos de Lewy y la atrofia sistémica múltiple también es una sinucleinopatía. Dentro de las taupatías, la más característica es la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Las alteraciones por la poliglutamina está la enfermedad de Huntington, las ataxias espinocerebelosas, y de las enfermedades por priones está la demencia por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o el síndrome de Hertzmann-Strauss-Schengel. ¿Se acuerdan que la vez pasada cuando les di la clase sobre enfermedad de Parkinson les puse esta diapositiva en donde teníamos afectadas las proteínas? Entonces, acuérdense que, por ejemplo, las alfas, ya se las mencioné hace rato, dentro de las alfa-sinucleinopatías, la más característica es la enfermedad de Parkinson. De las taupatías está la enfermedad de Alzheimer, y dentro de las amiloidopatías está la enfermedad de Alzheimer también. Pero acuérdense que en la parálisis supranuclear progresiva lo que está afectado es también la proteína tau. ¿Ok? Bueno, muy bien. Para esto hay un artículo ahí muy viejito en donde hay una cosa que se llaman oligómeros. Los oligómeros tienen que ver con la patología de las enfermedades. Y nuevamente volvemos a englobar en esta diapositiva, en este esquema, en esta gráfica de los círculos, en donde tenemos por qué están imbricadas, precisamente porque las enfermedades como que se parecen mucho. Ajá. Por ejemplo, tenemos a las alteraciones por la alfa-sinucleína y tenemos a la enfermedad de Parkinson. Ajá. Y acuérdense que, por ejemplo, un paciente con Alzheimer pues tiene que tener algunos síntomas parkinsónicos, o por ejemplo, un paciente con Parkinson pues puede tener signos de demencia. Por eso es que en esta diapositiva, si está cambiando, otra vez se trabó.
¿Sí cambió o se trabó? No, se volvió a trabar. Volvió a trabar, yo creo que estoy muy mal de mi internet. Porque de hecho se traba. ¿Hay cambio ya? No. No, Se está congelando su imagen, doctor. Sí. A ver, déjame, voy a salir de la clase y la voy a y ahorita nos volvemos a conectar a ver si está mejor, ¿sale? Porque sí está como muy fallón.